Hola, bien, vamos a profundizar un poquitito más en el tema que vimos en el video anterior. En el anterior video nosotros habíamos visto lo que era la introducción a los algoritmos, lo que es un algoritmo y cuáles son las definiciones básicas de cómo construirlo. En este caso vamos a mirar un poquitito más en profundidad y vamos a reconocer lo que son las estructuras de control dentro de un algoritmo. Si nosotros recordamos, un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos elementales. Si nosotros vemos este algoritmo que está representado por estos rectángulos de manera abstracta, vemos que tenemos pasos uno debajo del otro hasta completar este algoritmo. La secuencialidad o el orden de los pasos está dado de la siguiente manera. Yo no puedo pasar a ejecutar la operación 2 o el paso 2 de este algoritmo si yo no termino de ejecutar el paso 1. De la misma manera, no puedo ejecutar el paso 1 al mismo tiempo que estoy ejecutando el último paso. Es aquí donde vemos la secuencialidad de los pasos y el orden estaría dado por la necesidad explícita del contexto. Es decir, si el contexto me dice que yo tengo que ejecutar el paso 1 y luego el paso 2 en mi algoritmo, yo no tendría que poner estos dos pasos invertidos. Veamos este otro algoritmo representado de manera abstracta, solo que con un poquitito más de detalle. En este nos dice que en algún momento tenemos que tomar una decisión. Luego de tomar esta decisión y ver qué haremos con lo que tengamos que ejecutar o no en base a esa interrogante, viene una secuencia de operaciones que se tienen que repetir n veces. Luego vendrá un paso que en el algoritmo está representado como el paso 3. Luego repetiremos un cierto conjunto de operaciones o una sola operación mientras ocurra algo y luego viene el fin de nuestro algoritmo. Bien, tomar una decisión es una estructura de control. Repetir una operación n veces es una estructura de control. Y repetir una operación mientras se dé cierta condición es una estructura de control. Vamos a definir lo que es una estructura de control para que entendamos por qué estamos haciendo este hincapié en nuestro algoritmo abstracto. Una estructura de control es un elemento que nosotros ponemos dentro de un algoritmo para decir cómo tiene que fluir el conjunto de operaciones que éste tenga dentro de su cuerpo. Dicho un poco más formal, como la definición que tenemos en la pantalla, dice: las estructuras de control son instrucciones que, una vez incluidas en un algoritmo, son de gran utilidad para controlar el flujo de la ejecución de las mismas. Supongamos que si nosotros tenemos una decisión, nuestro algoritmo se va a ir por un camino o va a tomar un camino diferente. Si nosotros tenemos que repetir una operación, una n cantidad de veces, nosotros podremos poner esa operación, en vez de repetirla 10, 20, 30 o 50 veces de manera secuencial, la escribiríamos una sola vez, pero la encerraríamos dentro de una estructura de control que haga que se repita esa cantidad de veces que yo necesito. Vamos a ir por la primera y la más fácil de reconocer, las condicionales o definidas también como selectivas. Sirven para determinar la ejecución de un conjunto de instrucciones a partir de la evaluación de una condición. Esta condición tiene que ser una expresión lógica que sea capaz de tener un valor de verdad. Por el momento vamos a reconocer a esta condición como una pregunta, ¿sí? Una pregunta de la cual yo puedo decir si es verdadera o es falsa, si es un sí o es un no. Más adelante, en los próximos videos, vamos a ver la teoría de lo que son lógica proposicional y es ahí donde vamos a entrar más en detalle en lo que es una expresión lógica.
de momento lo que tenemos que entender que esta condición que va a decir si voy a ejecutar una operación u otra es una pregunta de la cual puedo decir sí o puedo decir no. Aquí está explicado un poquitito más en lenguaje formal, ¿sí? Cómo trabaja una estructura condicional. Dice, el funcionamiento básico de una estructura selectiva consiste en la evaluación de una condición. Repetimos, esa condición va a ser una pregunta, ¿sí? Si esta resulta ser verdadera, se ejecutarán las instrucciones que se definen para el bloque sí verdadero. De lo contrario, en caso que la condición sea falsa, se ejecutarán las instrucciones que se encuentren en el segundo bloque si falso. Supongamos el siguiente ejemplo. Si yo me tengo que ir a la verdulería y tengo que hacer un mandado para mi mamá, por ejemplo, me dice, ve a la verdulería y tráeme tomate perita, por decir algún producto. Si yo no estoy acostumbrado a comprar solo o a reconocer solo si están bien o están mal los productos que me venden, por decir algo, yo me iría a la verdulería y en el momento de comprar le diría a quien me atienda, ¿tienes tomate perita? Si esa persona que me atiende me dice que sí, posiblemente yo le diga dame, no sé, 1 kilo, 2 kilos, medio kilo. Dame tomate perita. Sería la operación que tengo que concretar si tiene. Ahora, si esta persona no tiene tomate perita, posiblemente yo me retire de la verdulería y me vaya a otra. Se entiende más o menos cómo es el concepto abstracto de cómo funciona una condicional o una selectiva, o si lo queremos decir de manera más genérica, una decisión dentro de un algoritmo. Retomemos el ejemplo que usamos en el video anterior, donde teníamos que comprar una torta. Aquí tenemos remarcado lo que parece ser una estructura de control y en este caso del tipo selectiva. Y efectivamente, en este algoritmo aparecen lo que a primera vista son dos estructuras de control del tipo selectivas. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle el análisis de este ejemplo. Una condicional dijimos que se escribe así. Si nosotros miramos la columna de la izquierda, es la forma básica y abstracta de representarla. Si se cumple una condición, voy a ejecutar un bloque si verdadero. Es decir, voy a ejecutar un conjunto de operaciones porque esa condición resultó ser verdadera. Si esa condición no resulta ser verdadera y resulta ser que es falsa, voy a ejecutar un segundo bloque alternativo que está en el si no. Si nosotros miramos el ejemplo del algoritmo anteriormente, vemos que dice, si tienen la torta, comprar la torta. Si no tienen la torta, volver al paso 2. Acá estamos hablando de la misma estructura de control selectiva. Si nosotros miramos la columna de la derecha, con simplemente preguntarnos si tienen la torta, yo ya tengo la condición necesaria para armar mi estructura. Y yo me diré, si tienen la torta, compro la torta. Ahora, si no ocurre, si no es verdad que tienen la torta, voy a volver al paso 2. Este es el ejemplo que nosotros teníamos en el video anterior. Así que si no se entiende mucho esta parte, te sugiero que pauses este, abras el otro video y lo retomes. Volvamos a hacer hincapié una vez más en que la condición es una expresión de la cual puedo decir si es verdadera o es falsa. Traducido en lenguaje coloquial, nosotros diremos que sí o diremos que no. Si lo queremos representar de una manera gráfica y abstracta, una condición se evalúa de la siguiente manera. Si se cumple, hago lo que está en este rectángulo más pequeño. Si no se cumple, hago esto otro. Noten cómo los rectángulos
donde están las operaciones que se tienen que realizar, están, vamos a decir, como más adentro, una línea, una tabulación, es lo que nosotros llamamos el identado. Siempre que trabajamos con algoritmos o trabajamos con código fuente, cada vez que vamos a involucrar alguna estructura de control, todo lo que esté dentro de esa estructura de control o todo lo que pertenezca al cuerpo, al bloque de operaciones que se ejecutan dentro de esa estructura, tienen que ir con un tabulador, es decir, con un espaciado, lo que nosotros definimos técnicamente como indentación. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos leer el código sin interpretaciones erróneas. Sabemos que si vemos una indentación es porque eso está dentro de la estructura de control que leímos previamente. Si yo leo de manera abstracta este algoritmo que tengo representado con estos rectángulos, yo miro y digo, hago lo que está acá, pero hago lo que está acá. ¿De dónde salió? ¿Dónde está? Y si yo miro una línea más arriba, me dice sí, condición. Entonces yo entiendo con ese espacio que hay debajo y al principio, entiendo que hago lo que está acá es una operación o un conjunto de operaciones que están dentro de esa estructura sí. Del mismo modo, voy a sacar la misma conclusión para la operación que figura abajo como hago esto otro. De la misma forma, también está involucrada en la misma estructura de control, solo que está en la parte donde no se cumple la condición. Vamos a ver otro ejemplo. Nosotros volvemos a repasar un poquitito el algoritmo para ver la película que explicamos en el video anterior también. Vamos a reconocer esta línea. Si nos gusta la película que estamos viendo, la vamos a recordar. Más o menos esta era la idea que teníamos de nuestro algoritmo. Acá hay una estructura de control. Si nosotros la volvemos a formalizar en un lenguaje, en este caso un lenguaje natural y formal, que es el hablado por nosotros, diremos, si me gusta la película, voy a recordar el título. Entonces eso es lo que voy a hacer. Si la película que yo estoy viendo en el catálogo me parece interesante, me resulta interesante, me llama la atención por alguna cuestión, la voy a recordar. Habíamos dicho en el video anterior que podríamos recordar simplemente el título en nuestra memoria o podríamos anotarlo en una libreta. No importa cómo yo resuelva esta instrucción de recordar el título. Quizás yo lo haga de una manera y quizás vos la hagas de otra manera. Pero lo importante es recordar el título de la película. Notemos una cuestión acá. Si nosotros miramos la columna de la izquierda, el condicional, la segunda parte de su condicional, que es donde está el sí, no, está encerrado entre corchetes. Lo que quiere decir que esto es optativo, es decir, cuando yo construya una estructura de control condicional o selectiva, no necesariamente tengo que poner el bloque si falso, es decir, como ocurre en este ejemplo. Yo lo único que quiero hacer es recordar el título de la película, pero solamente voy a recordar el título de la película si me llama la atención, si esta película me gusta. Si la película no me gusta, no haré nada con ella. Simplemente pasaré a la siguiente película en el catálogo y voy a mirar la siguiente película del catálogo a ver si me interesa o no. Por lo tanto, no hay nada que hacer si no me gusta. Por eso la nota que añadimos aquí dice, tener en cuenta que no es necesario definir la sección de código correspondiente al si no, si lo que queremos es evaluar una condición y tomar una única acción, sin tener en cuenta la alternativa. Notar que acá claramente decimos, si la película nos gusta, recordamos el título. Si no nos gusta la película, no podemos hacer nada con ella y no queremos hacer nada con ella. Por lo tanto, nosotros vamos a volver al bucle, en este caso, una estructura de control que vamos a mirar más adelante en detalle, y vamos a pasar a la siguiente película. Yo podría haber puesto aquí en este algoritmo, si no,
mirar siguiente película o pasar a la siguiente película o pasar a tal línea de código que en esa línea de código me dirá leer siguiente película del catálogo. Hay diferentes formas de armar un algoritmo, algunas más simples, otras más complejas. Todo depende de nuestro contexto y todo depende de cómo nosotros lo analicemos. Este es otro algoritmo, ¿sí? También era la segunda o la tercera parte, me parece que era la segunda parte de ver la película. Y acá tenemos una estructura de control del tipo selectiva y acá tenemos otra. Acá hay dos decisiones. Yo me doy cuenta porque leo en la línea 8 y digo, si hay entradas, haré una cosa. Pero también, luego de evaluar eso, pregunto si hay cola. En este caso, la cola era para entrar o llegar a la taquilla y comprar el ticket. Nosotros formalizamos eso en una estructura abstracta como lo tenemos aquí en la teoría, lo comparamos con la columna de la izquierda, que es la forma básica que tiene una estructura de control condicional. Y esas dos líneas, la número 8 y la número 9, la transformamos de la siguiente manera. Si no hay entrada, en este caso, termina el algoritmo. Habíamos dicho que si no había entrada para poder mirar la película que a nosotros nos había llamado la atención, pues no podemos hacer nada. Si no hay entradas, no hay cupo y si no hay cupo, no hay forma de que yo entre a ver la película. La siguiente era si había cola. Si había cola para poder llegar a la taquilla, o más bien para llegar a la ventanilla de la taquilla donde compraríamos el ticket, yo tendría que hacer la cola. En estos dos casos tampoco hay un bloque sí, no, con un bloque sí falso. Es decir, la decisión es así. Si hay entrada, la compro, y si no, bueno, termina mi algoritmo. Es decir, no puedo hacer nada. Veamos lo que son las cíclicas. Las cíclicas son estructuras de control que me permiten repetir una cierta cantidad de veces un bloque de código. Y estos bloques de códigos o este conjunto de instrucciones, este conjunto de operaciones, yo los voy a repetir de dos maneras diferentes. Las siguientes son dos clasificaciones que tenemos dentro de las estructuras cíclicas. La primera son las repetitivas. Las repetitivas se tratan de un tipo de estructura en la que no se evalúa ninguna condición para ejecutar un conjunto de instrucciones, sino que se ejecutan por un número definido de veces. Si nosotros miramos la estructura condicional, la que vimos en el ejemplo anterior, yo hacía eso una sola vez. Es decir, yo me hacía una pregunta, si esa pregunta resultaba ser verdadera o no, ejecutaba el caso que tenía que ejecutar, ya fuera el bloque sí verdadero o el bloque sí falso, pero una vez que ejecutaba uno de esos dos, esa parte donde tenía el sí, la estructura selectiva, no se volvía a repetir, es decir, ya pasaba a la siguiente línea de código y no volvía hacia atrás, no volvía hacia arriba. En las repetitivas sí ocurre eso. Esta sería una forma simple de ver cómo se construye una estructura repetitiva. Nosotros podríamos decir repetir n veces lo que tenga dentro de él, es decir, el bloque de instrucciones. Vamos a verlo de una manera más abstracta y yo diría, tengo en mi algoritmo una sección del código que se va a repetir. Supongamos una operación o un conjunto de operaciones por n veces. Entonces yo diría, construyo los pasos dentro de esa estructura. Voy a decir paso 1, paso 2, paso tanto y el último paso. Todo eso, todos estos pasos que yo ponga dentro de la estructura repetir, se va a repetir tantas veces como me diga mi parámetro en este caso, que es lo que está entre paréntesis en la columna izquierda, el n veces. Yo puedo decir repetir una operación 3 veces, repetir una operación 10 veces o puedo repetir una operación 1500 veces. Lo importante, de nuevo acá, es reconocer, como en el caso anterior, la indentación. De nuevo,
el paso 1 al último paso de este algoritmo que estamos mostrando de manera abstracta están metidos dentro de la estructura repetir y tienen un espacio al costado que me da a mí la sensación para entender que ese conjunto de operaciones, este conjunto de instrucciones, van una debajo de la otra de manera secuencial y están dentro del repetir. Nada quita que yo aquí dentro de estas operaciones del repetir tenga otra estructura de control. Los algoritmos se pueden combinar de maneras muy diferentes de acuerdo a la persona que lo está escribiendo. En este caso yo tengo paso 1, paso tanto y el último paso de las operaciones que se repiten dentro del bloque. No estamos hablando del n veces, es decir, todo lo que está dentro lo voy a repetir una, lo voy a volver a repetir una segunda vez y lo voy a repetir así hasta llegar a n. Dentro de esas operaciones yo puedo tener una estructura selectiva, puedo tener otra repetitiva, ¿por qué no? Y puedo tener una iterativa, que es la próxima estructura a estudiar. La siguiente clasificación de las estructuras cíclicas son las iterativas. Y dicen así: ejecutan más de una vez un determinado conjunto de instrucciones, pero en este caso no lo hacen por un número limitado de veces conocido. ¿Sí? Acá hay que hacer una aclaración. Las repetitivas, la estructura anteriormente vista, se ejecutan un número finito de veces, es decir, un número de veces que va a acabar, un número de veces que se va a terminar. ¿Sí? Por eso acá en la iterativa hace la comparación y dice no lo hacen por un número limitado de veces que yo conozco, sino en este caso en particular las iterativas lo hacen solamente si se cumple una determinada condición. Es decir, el bloque de instrucciones que yo tendré para la estructura mientras se van a ejecutar de acuerdo a una condición. Y acá nosotros podemos comparar la estructura mientras de una manera muy similar a la estructura selectiva que vimos hoy. Veamos un algoritmo de manera abstracta representada para esta estructura. Diremos, repetir una operación mientras. Ese mientras está ligado a una condición. Esa condición es exactamente la misma definición que vimos para la estructura selectiva. Es una pregunta, es una interrogante, es una expresión lógica de la cual yo puedo decir que es verdadera o que es falsa. Solamente si esa instrucción es verdadera, yo voy a pasar a ejecutar las operaciones que están dentro de la estructura mientras. Ojo, hay que tener cuidado. Un mientras no tiene un bloque si no, no tiene un bloque alternativo. O se hace lo que está dentro del bloque de instrucciones o directamente no se ejecuta. No es como en el sí, no es como en la estructura selectiva, que yo puedo decir, si se cumple alguna cosa, pero si no se cumple, puedo hacer otra. No. En los mientras, en las estructuras cíclicas del tipo iterativas, ¿sí? En las iterativas no ocurre lo mismo que ocurre en las selectivas. Yo evalúo la condición, si esa condición resulta ser verdadera, ejecuto lo que está dentro, cuando termino de ejecutar lo que está dentro, salgo, vuelvo hasta arriba a preguntarme dónde dice el mientras, estoy mirando la columna de la izquierda, ¿sí? Vuelvo al mientras y diré, esta condición se vuelve a cumplir, es decir, vuelvo a preguntarme lo mismo. Si esto vuelve a dar verdadero, vuelvo a entrar de nuevo y vuelvo a ejecutar las operaciones que están dentro. Pero si resulta ser que la condición cambió y ahora ya no es verdadera y es falsa, ya no vuelvo a ejecutar una segunda, una tercera o una X vez ese conjunto de operaciones. De vuelta,
la importancia de la indentación. Yo tengo que entender que si hay operaciones que se van a repetir en conjunto, en este caso por una iterativa del tipo mientras, tienen que estar dentro del bloque y con un espacio al costado, es decir, usar la indentación. Veamos el ejemplo de preparar la taza que vimos en el video anterior. Acá tengo una estructura mientras que me dirá. Recordemos, el mientras usaba una condición. Es decir, si esa condición es verdadera, yo voy a entrar a hacer lo que me dice el bloque de adentro. En este caso, mi condición es si el agua hierve. Y yo diría, ¿el agua hierve? ¿Sí o no? Entonces nosotros miraríamos dentro de la pava o escucharíamos el ruido que hace la pava. Cada quien determinará individualmente si una pava con agua está hirviendo o no de acuerdo a nuestro conocimiento. Pero esto lo dejamos para otros aspectos. Entonces la idea básica es la siguiente. Yo diré, mientras no hierva el agua que está en la pava, voy a esperar, ¿sí?, para que hierva. Pero de la manera que está construida simplemente para este ejemplo, yo tengo que negarlo. ¿Por qué? Porque mi condición de corte, es decir, lo que me va a decir a mí, deja de esperar, es cuando el agua hierva. ¿Se entiende? Es decir, cuando el agua que tengo en la pava hierve, es cuando tengo que dejar de esperar y tengo que pasar a la siguiente línea de mi algoritmo. Es decir, a la línea número 7. Ahora, ¿cómo yo altero la pregunta para que yo espere mientras el agua de la pava no hierve? Entonces tengo que negarlo. Por eso ese no que se encuentra delante del hierva el agua en la línea número 6. Y la condición quedaría de la siguiente manera. Entonces mi pregunta no sería realmente si el agua hierve. Mi pregunta real sería si el agua no hierve. O no es cierto que el agua hierve. O es mentira que el agua hierve. Esa sería mi condición. Es decir, yo miraría la pava o escucharía el ruido y diría, no es cierto que el agua hierve. Y es verdadero, porque si el agua no está hirviendo, es verdadero que el agua no está hirviendo. Entonces yo voy a seguir esperando. Ahora, en algún momento yo voy a volver a oír el ruido de la pava y diré, ¿el agua no hierve?, me preguntaría yo, pero efectivamente sí, está hirviendo. Entonces mi condición se hace falsa, porque no es cierto que no hierve. Entonces se corta ese ciclo, se deja de ejecutar, se deja de esperar en este caso, que es la operación que está dentro, y pasamos a la línea número 7. Y es ahí donde terminó la ejecución de ese mientras. El siguiente es un poquitito más complejo o más ligado a nuestra definición de cómo queremos la tonalidad del color de nuestro café. La condición es el color del café. O sea, acá en esta línea, la número 10, yo me voy a basar en saber si tengo que repetir o no las operaciones de acuerdo al color que tenga el café en mi taza una vez que yo lo esté preparando. Yo me voy a decir, el café tiene el color que yo quiero, es el color que yo deseo que tenga mi café en la taza. Esto es lo que dirá si el café es más fuerte o más suave. ¿Se entiende? En este caso también lo tenemos que negar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos añadir una cuchara de café instantáneo y revolver cada vez que yo me fije que en la taza el café está suave o no tiene el tono que yo espero. Y la condición se transformaría de la siguiente manera. Es decir, yo me preguntaría, ¿no es verdad que el café tiene el color que yo quiero?
Entonces yo miro la taza con el agua caliente dentro. Por primera vez, ¿no es cierto? Llegamos a la línea número 10 y lo único que tenemos en la taza es el agua caliente. Y el agua está transparente, obviamente. Entonces yo miro el interior de la taza y digo, este café no tiene el tono de color que yo quiero. Es decir, la infusión no tiene el color que yo deseo. Entonces, ¿qué me dice mi algoritmo? Añadí una cucharada de café instantáneo y revolvelo. Entonces yo añado una cucharada de café instantáneo y lo revuelvo. Y vuelvo a mirar dentro de la taza. Es decir, pasé del paso 10.2 al paso 10, donde dice, mientras la infusión no tome el color deseado, y yo tomo mi taza, miro y digo, yo creo que esto está muy suave, no es el color deseado de mi café. Y vuelvo a añadir otra cucharada de café instantáneo y lo vuelvo a revolver. Miraré de nuevo la taza en el interior y diré, este café no tiene todavía el color deseado. Le añado una cucharada de café más y lo revuelvo. Y puede ser, supongamos, ¿no es cierto? En este caso yo ya llevo contando mentalmente cuántas cucharadas puse, pero acá no hay que contar. Es decir, en la estructura iterativa no se cuentan los pasos, porque no sabemos cuántos pasos hay que dar, ¿sí? No se conoce esa información, no se tiene conocimiento de cuántas veces tengo que, en este caso, añadir cucharadas de café y revolver. ¿Por qué? Porque está sujeto a una condición. ¿Y cuál es esa condición? Es saber si la infusión tiene o no tiene el color deseado. Vamos con el mismo ejemplo, pero ahora cambiamos algo. Si ustedes notan, es el mismo algoritmo que vimos en la pantalla anterior, solo que cambiamos el mientras por esperar. A ver, acá nosotros cambiamos la estructura de control iterativa por una estructura de control repetitiva. ¿Sí? Fíjense lo sencillo, ahora veremos, estudiaremos esta porción del código, lo sencillo que es cambiar una estructura de control cíclica de tipo repetitiva a una iterativa y de una iterativa a una repetitiva. ¿Sí? Esto se logra con la práctica y el entendimiento más sencillo y más profundo de estas técnicas de combinación. Fíjense, la línea número 6 dice esperar 5 minutos, cuando en el algoritmo anterior decía algo como, mientras el agua no hierve, yo voy a esperar. Pero en este caso mi algoritmo, alterado o cambiado, te va a decir a vos, espera 5 minutos. ¿Sí? Y cada un minuto, ¿sí? Tenés que volver arriba a la condición del esperar 5 minutos y ver cuántos minutos llevas esperando. Es decir, nosotros cargamos el agua en la pava y lo pusimos sobre el quemador encendido de la cocina. Y ahí empezamos. Dijimos, bueno, tengo que esperar 5 minutos. Y nosotros mentalmente diríamos, ¿cuántos minutos llevamos esperando? Y nada, ningún minuto, es decir, cero. Entonces, entraré y esperaré un minuto. Cuando espere ese minuto, volveré a la línea 6 y diré, llevo esperando un minuto, me faltan 4 minutos más. Entonces entro y espero un minuto. Cuando termino de esperar el minuto, salgo afuera y vuelvo al paso 6. Y digo, llevo esperando 2 minutos. Me faltan 3 minutos más. Y así voy a repetir la secuencia hasta llegar a los 5 minutos deseados. Cuando termine, voy a pasar al paso 7. Acá hay que tener en cuenta, algunos de ustedes me dirán, pero acá el agua pudo hervir de más o pudo no llegar a hervir, es decir, el agua puede que no haya tomado la temperatura necesaria. Sí, es cierto, puede ocurrir eso. Este algoritmo está preparado para este caso en particular, supongamos para un quemador de una cocina con un flujo de gas en particular
y para un volumen de agua específico para el cual se hicieron las pruebas y se determinó que para una taza de agua, de tanto volumen de agua que carguemos dentro de la pava con cierto material, ¿sí? Etcétera, 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 nosotros vamos a hacer pruebas sobre los algoritmos. Nosotros vimos en el video anterior que hay que hacer pruebas, hay que probarlo, hay que escribirlo, hay que analizarlo, hay que debatirlo, ¿sí? Y así se van refinando, así se van mejorando. Para este ejemplo en particular, diremos que el grupo que desarrolló este algoritmo dirá, nuestras pruebas dicen que tengo que esperar 5 minutos a que el agua se hierva. Y posiblemente sí, para este grupo sea así. Y quizás nosotros lo probemos y con 4 minutos habría sido suficiente. Entonces lo único que nos quedaría a nosotros es alterar el valor de este 5 minutos por 4 minutos. Y se resuelve el problema. ¿Sí? Vamos a la siguiente porción de código remarcada que dice poner 3 cucharadas de café. Esta parte del código es la que se compara en la pantalla anterior con el mientras la coloración de la infusión no es la que yo deseo. Y acá yo diré, tengo que poner 3 cucharadas de café. Entonces, pondré una cucharada, revuelvo, vuelvo a hacer lo mismo, pongo otra cucharada y revuelvo, y hago una tercera vez, pongo otra cucharada de café y lo revuelvo. ¿Qué puede ocurrir acá? Lo mismo que en el caso anterior. Puede ser que yo haya usado una taza de café muy pequeña o haya usado una cuchara de un volumen diferente al que usaron las personas que desarrollaron este algoritmo. Entonces, todas esas condiciones que yo ahora estoy hablando, que estoy mencionando, que pueden ocurrir, son características que se deben de describirse antes de ejecutarse el algoritmo. Es decir, no vale simplemente con que yo reciba el algoritmo de mi compañero de al lado y lo ejecute si él no me dice, mira Saúl, para que este algoritmo se ejecute de manera correcta, tienen que cumplirse estas condiciones. Tenés que usar una taza de tal volumen de agua, tenés que usar tanto volumen de agua dentro de la pava, la cuchara tiene que ser de tal volumen, de tal cantidad, el café instantáneo tiene que ser suave, fuerte o extra fuerte, no sé. Todas estas condiciones son cosas que nosotros, a medida que iremos trabajando, iremos refinando.